y le damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros hermanos en los distintos lugares que nos escuchan. Es una linda noche para estar alrededor de la palabra de Dios, para estar en familia, disfrutando del compañerismo de nuestros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora le voy a pedir a Alicia si nos puede dirigir en un himno que era uno de los preferidos de mi suegro, don Natalio Loguso, y realmente cada vez que lo escuchaba a él cantar me inspiraba, ¿no es cierto? Entonces vamos a escuchar a Alicia en este himno que dice así: Gloria a Dios. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén, amén. Gloria, gloria al nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo. Y en esta noche, si me permiten estar un poco en abuelo, mandarle un saludo a mi nietita Sarita allí en Rosario, Argentina. La otra vez estábamos hablando con ella y me decía: abuelo, la vida no siempre es como uno quisiera. Y en estos días que partió el tío, uno de los tíos de Sarita, partió de esta vida, ¿no es cierto? Quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos, a nuestros familiares, a Gisela, nuestra nuera. El Señor esté con ustedes en este tiempo de dolor, una pérdida tan repentina. Pero de nuevo, un abrazo bien grande a toda la familia allí en Argentina. Gloria a Dios. Y en esta noche ya quiero compartir con ustedes una palabra. Antes de entrar en el estudio a los romanos, quiero que vayamos rapidito a 2 de Corintios capítulo 2, el verso 14. 2 de Corintios capítulo 2,
el verso 14. Y la palabra del Señor dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Hasta aquí nomás, mis hermanos. En palabras de Sarita decía, la vida a veces es dura, ¿no es cierto? Y ella tiene 7 años, pero Dios le está dando una sabiduría que realmente el Señor la use para su gloria y su honra, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿cuántos saben que la vida no es a veces como uno quisiera? ¿Cuántos saben que a veces la vida nos presenta dolores, sinsabores, problemas, dificultades, ¿no es cierto? Pero saben una cosa, dice, más a Dios gracias. Tenemos que estar siempre agradecidos, mis hermanos, por todo lo que pasemos, por las pruebas, por las dificultades, no por la prueba en sí, no por la pérdida de un ser querido, sino en medio del dolor de esa pérdida, porque en Cristo hay esperanza. En Cristo hay consuelo, en Cristo hay razón aún para el sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el Señor nos lleva en su triunfo. Dice, más Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Triunfo era la marcha del ejército vencedor cuando volvía de sus batallas, cuando volvía de sus conquistas. Venía el ejército marchando a la cabeza de esa procesión triunfal, y al entrar en el pueblo, ¿no es cierto?, recibía los aplausos y los vítores de la gente, y detrás de ello venía el botín, que eran todos los prisioneros, los esclavos que ellos habían tomado en esa guerra. Y mis hermanos, Cristo Jesús fue a la cruz, la guerra más cruenta, la batalla más ardorosa, y conquistó, llevó cautiva la cautividad. Aquellos que nos tenía esclavos ha sido quitado, y Él nos lleva no como esclavos detrás de Él, porque Él dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos resucitó juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales. Pero dice la palabra también que para Dios somos olor grato en Cristo Jesús. Mi hermano, yo no sé por lo que estás pasando en esta noche, yo no sé las dificultades que puedas estar enfrentando, pero yo te digo una cosa: de tu vida se están desprendiendo olores que son gratos, aroma fragante para nuestro Dios, porque Cristo murió por ti y por mí. Cristo sufrió por lo que tú estás sufriendo en esta hora, y ese olor sube a la presencia de Dios. Pero una cosa también, mi hermano, donde estamos viviendo, en el trabajo que estamos teniendo, a veces son difíciles las relaciones, es difícil el trato con patrones a veces injustos, ¿no es cierto? Vuelta, como decía Sarita, la vida a veces no es como uno quisiera, pero dice la palabra de Dios que nosotros estamos donde... Y acá hay una palabra de Dios, préstame atención. Estás donde estás, con las personas que estás. Estás atravesando por la situación difícil que estás, porque Dios quiere que tú reproduzcas el carácter de Cristo en esa situación. Mis hermanos, aquellos que trabajamos en trabajos seculares, que no dependemos del ministerio, de un ministerio a tiempo completo, ¿no es cierto?, de un salario, porque a tiempo completo estamos, ¿no es cierto?, trabajando en distintas actividades, estamos a tiempo completo para el Dios de la gloria. No recibimos salario, ¿no es cierto?, como si fuéramos ministros, pero mi hermano, estamos puestos allí para que nosotros reproduzcamos el carácter de Cristo, el olor fragante del conocimiento de Cristo. Muchas veces que pensamos hablar, pero ¿sabes qué?
cuando la situación viene, cuando el aprieto viene, cuando las angustias, cuando el estrés viene y te golpea en la cara, cuando la falta de organización en una compañía viene y te caen encima camiones que no sabes dónde vas a meter las mercaderías, es allí donde vos mirás para arriba y decís, Señor, si no es por tu gracia, de esta no puedo pasar. Si no es por tu gracia, Cristo no va a ser manifestado a través de esto y va a salir el enojo, la ira, como dice mi señora, el viejo cascarrabia, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios, que es la gracia de Dios la que nos sostiene y es la que nos permite estar firmes y llevar el conocimiento de Cristo en esa situación. A veces pensamos que el predicador necesita de la gracia de Dios. Y sí, la necesitamos. El maestro necesita de la gracia de Dios. Pero yo te digo una cosa, se necesita más gracia para llevar a Cristo en medio de un mundo no cristiano, en medio de un trabajo no cristiano, secular, ¿no es cierto? Y por eso les digo en esta noche, mis hermanos, la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Aquellos que están ganándose el pan dignamente, vaya la bendición del Señor sobre sus vidas y ánimo, que el olor de Cristo está siendo manifestado a través de sus vidas en las distintas circunstancias en que están viviendo. Gloria al nombre de Cristo. Y ahora sí, mis hermanos, nos dedicamos de lleno al estudio de la carta a los romanos. Acuérdense, ¿no es cierto? Capítulo 9. Quiero que empecemos en esta noche a modo de recapitulación desde el versículo 3, cuando Pablo estaba hablando, expresando el deseo de ganar a alguno de aquellos sus parientes en la carne, ¿no es cierto? Los que eran judíos. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esa carga tiene que haber en nosotros, mis hermanos, por aquellos nuestros parientes que aún no conocen al Señor. Esa carga tiene que estar. Y yo les puedo asegurar, mis hermanos, que cuando empecemos a orar por la carga, con la carga que tenía el apóstol Pablo, Dios se mueve. Dios se mueve. Ahora esa carga no la vamos a producir nosotros. Esa carga viene del Espíritu de Dios. Nosotros decimos, Señor, pon tu corazón en mí, lo que sientes por mi familia. Ponlo en mí, oh Dios, para que yo pueda interceder por ellos con grande lloro, con llanto, ¿no es cierto?, por ellos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra que son israelitas. En esta noche, rapidito, vamos a volver a recordar un poco, a refrescar un poco las definiciones. Acá dice que son israelitas. Y entonces, ¿quiénes son los israelitas? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Se llaman israelitas, judíos, israelíes, sionistas, hebreos. ¿Cómo se llaman? ¿No es cierto? Acá dice israelita. Israelita es el nombre que reciben los descendientes de Israel. ¿Se acuerdan aquel hombre llamado Jacob? Aquel hombre que Dios le va a cambiar el nombre de Jacob, el usurpador, uno que agarra del talón, un ventajero, ¿no es cierto? Dios le va a cambiar el nombre y dice, por cuanto has sido hallado luchando con los hombres y con Dios y has sido vencedor. Qué nombre profético recibió ese hombre. Porque mire si el pueblo de Israel ha luchado con los hombres, las distintas gobiernos, autoridades, dictadores que han intentado aniquilarlos. Ya en el libro de Esther, ¿se acuerdan? Amán, aquel hombre malvado que quiso destruir a los judíos. Y qué tremendo por Mardoqueo, ¿se acuerdan? El judío que no quería arrodillarse delante de Amán. Él tenía medio reino. Él tenía el favor del rey, pero él quería que ese judío se postrara delante de él. Y ustedes saben que un judío no se postra delante de ningún hombre, sino solamente del Altísimo. Gloria al nombre de Cristo. Y ahí tenemos Mardoqueo. Ustedes se acuerdan que quiso aniquilar al pueblo judío y él va a terminar colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Gloria al nombre del Señor. Después tenemos Hitler y tantos otros que quisieron destruir al pueblo de Israel, ¿no es cierto?
y no pudieron. Cuando yo todavía era chico, la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? La guerra allí en el año 1967, si mal no recuerdo. Estaban los ejércitos árabes, jordanos, sirios, y estaban rodeando a Israel en una proporción de 50-1. Y sin embargo, no pudieron, fueron vencidos, e Israel tomó territorios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una palabra sobre el pueblo de Israel y es que no va a ser destruido. Ya Dios los ha tomado. ¿Por qué? ¿Porque son mejores que las demás naciones? No, porque Dios en su soberanía quiso de esa manera que fuera. Israelita, ¿no es cierto? Después otro nombre que reciben comúnmente son los hebreos. Hebreos eran conocidos. Allí en Génesis hablan de Abraham, cuando viene Abraham del otro lado del río, ¿no es cierto? Y entonces se le hace referencia a aquellos descendientes del otro lado del río, ¿no es cierto? Pero después tenemos el nombre judío. Bueno, primero vamos a dar el sionismo, una palabra que tanto se emplea y que ha traído tanta polémica, ¿no es cierto? Sionismo es una especie de nacionalismo, es una especie de mezcla de religión y política, ¿no es cierto? Donde el nacionalismo se diferencia del patriotismo, en que el patriotismo es el amor por la tierra que uno ha nacido o por la tierra adoptiva, ¿no es cierto? Nosotros como extranjeros tenemos nuestra segunda patria, ¿no es cierto? Que es esta tierra. Pero también tenemos nuestra primera patria, que es Argentina, que yo nunca me olvido. Yo nací en Argentina y no me olvido de mi patria de nacimiento, ¿no es cierto? Y ahí están estos muchachos donde están hablando del nacionalismo. Nacionalismo es una ideología, mientras que el patriotismo es un amor por el terruño. El nacionalismo es una ideología que lleva a la supremacía de una nación por encima de otras y donde no van a escatimar ni aún de ir a la guerra para demostrar que son más poderosos que ellos. ¿No es cierto? Nosotros los cristianos debemos ser patriotas, ¿no es cierto? Amar de corazón esta tierra o la tierra donde uno esté viviendo. Gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Y por eso le llaman sionista y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, para que no mezclemos los tantos. Y después está el nombre judío. El nombre judío va a derivar de Judá, ¿no es cierto? El reino del sur. Los descendientes de Judá van a ser conocidos como los judíos, ¿no es cierto? El otro tema, vamos a preguntar en esta noche, ¿qué es un judío? Si ustedes le preguntaran, ¿cómo podría definir qué es un judío? Quizás que le pregunten, ¿es una raza? Aunque ustedes saben que raza hay una sola, la raza humana. Pero también, digamos, por cuestiones prácticas se habla de la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, ¿no es cierto? Los trigueñitos como yo, ¿no es cierto? O brownie. Pero, ¿se puede decir que el judío es una raza? Y no, porque hay judíos amarillos, hay judíos blancos, hay judíos negros, hay judíos africanos, etíopes. Entonces no se puede decir que es una raza. Aparte, usted no puede cambiarse de raza. Aunque hubo un cantante famoso, ¿no es cierto?, que quiso dejar de ser del color que era de nacimiento para pasar a ser otro color, ¿no es cierto? No se puede cambiar de raza. Entonces, pero sí uno puede convertirse, vamos a decir así, al judaísmo. Yo no me puedo convertir a afroamericano o afroargentino. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a otra etnia. Entonces los judíos no son una raza. Repito, porque están de todos lados, ¿no es cierto? No son una nacionalidad, porque no solamente está en Israel. De hecho, hay más judíos fuera de Israel que en Israel mismo. Y les digo más. La colectividad judía acá en Estados Unidos, y gracias en gran manera al éxodo que hubo desde Argentina para acá en la época de Menem y de otros gobiernos, ¿se acuerdan los atentados de la AMIA y de todo eso?
vinieron muchos judíos acá para Estados Unidos. Y decía que la colectividad de judíos acá en Estados Unidos es casi la misma cantidad de pobladores o habitantes que tiene el territorio de Israel. Fíjense qué tremendo, ¿no es cierto? En total son más o menos 15 millones los judíos en todo el mundo. Y la mitad, menos de la mitad, están en su patria. Si es cierto lo que algunos maestros bíblicos dicen o calculan, de que la venida del Señor va a ocurrir cuando todos los judíos vuelvan a Israel, todavía falta, ¿no es cierto? Y si estamos apurados, haremos para que los judíos vuelvan a Israel, pero me parece que hay muchos que no quieren volver. Entonces, ahí están las cosas. Podemos decir, ¿los judíos son una religión? ¿Es una religión el judaísmo? Puedo decir que sí y puedo decir que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene que ver con Dios, pero hay judíos que no practican el judaísmo, no observan los ritos judaicos, ni siquiera conocen la Torá, la ley, y sin embargo son judíos. Yo tengo un buen señor, ¿no es cierto? Es un judío canadiense que vive acá en la Florida, don David Gill, y donde él dice, yo soy judío, pero no practico, me dice, la religión, dice. Es más, dice, a mí la religión me molesta porque la religión es para problemas nomás, y más cuando se mezcla con política, decía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ese hombre dejó de ser judío por no ir a la sinagoga, por no leer la Torá, por no orar con el talid y todo lo demás. No, porque un judío no deja de ser judío de por vida. Es más, ustedes saben que muchas veces pecados graves que puede cometer un judío, aberraciones sexuales, pueden llevar a que un judío sea expulsado de una colectividad, pero no pierden ¿cómo podríamos decir? La señal o el ser judío. No la pierde. Entonces ellos tienen un proceso para que ese judío pueda volver a ser admitido en la colectividad, ¿no es cierto? O sea, un judío así no practique, no deja de ser judío. Ahora, ojo, también un judío, sea un rabino o sea el judío de a pie de la calle, tienen el mismo valor para el judaísmo. Es tremendo eso. Y así podemos seguir hablando toda la noche. Ahora viene la otra pregunta. ¿Y qué es un judío? Entonces, mi hermano, usted está hablando mucho, pero no me está explicando qué es un judío. Y nosotros llegamos a la conclusión en nuestros devocionales. Yo le preguntaba a Alicia, para vos, ¿qué es un judío? Y tratar de definirlo, uno empieza a hablar y ahí uno llega a la conclusión de que son gente que hay algo de Dios sobre ellos. No que sean mejores que otros, pero hay una señal que está en ellos, que son, si se puede decir, marcados, separados. Ya se puede ver, hay judíos, ¿no es cierto? Cuando, no solo por la forma de vestirse, el kipá, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Ahora viene la otra pregunta, fíjense qué notable. ¿Cómo puede uno ser judío? Esta noche me dice, hermano, quiero hacerme judío. Ok. Primera cosa, si usted tiene un padre que no es judío, pero tiene una madre que es judía, automáticamente usted es judío y judío de por vida. Mientras usted viva, practique o no practique, usted es judío. Y muchos judíos tienen este dicho, mire, nosotros podemos estar enojados con Dios, podemos andar bien con Dios, pero no podemos estar sin Dios. Es como si Dios los persiguiera. Y es así, Dios no los va a dejar. Gloria al nombre de Cristo. Y decía
la mamá judía, el papá no judío, pero es judío por viene de la mamá. Y qué interesante esto, mis hermanos. Aunque hay algunos maestros modernos que dicen, no, que viene por a través del padre. Pero desde la antigüedad es la mamá, es el vientre materno el que da la cualidad o la característica de judío, el derecho de ser judío. Y tiene sentido, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque usted es judío porque lo eligió Dios y no porque lo engendró un hombre. Usted es cristiano porque vino alguien del cielo, se hizo hombre y habitó en el pueblo judío, ¿no es cierto? Y vino de la tribu de Judá, como dicen algunos, judío de judíos, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo. No vamos a hablar de Yahshua, que nosotros somos latinos, somos gentiles, Jesucristo para nosotros, ¿no es cierto? Y decía, Él no vino por la intervención de hombre alguno, sino por María lo cobijó en su vientre. Tiene sentido. Ahora, qué paradoja, ¿no es cierto? Los judíos en la antigüedad daban gracias por tres cosas, ¿no es cierto? Por no ser un gentil, por no ser un animal, un perro, y por no ser mujer. Fíjense cómo a veces es indudable que Dios no los eligió por ser los más lúcidos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está. Viene el otro tema. Si usted por nacimiento, pero hay otra manera, hay dos maneras, dijimos. El otro es por conversión. Usted, digamos, dicen los judíos, usted tiene alma de judío, usted tiene sentimiento de judío, y un día usted dice, quiero ser judío. Bien puede, ¿no es cierto? Pero tiene que hacer un proceso, tiene que aprender la Torá, bien, tiene que, es un proceso muy estricto. Ojo, hay procesos que por plata se lo están haciendo, pero eso no tiene sentido delante de Dios. No nos engañemos, ¿no es cierto? Cuando hay un corazón realmente, pero ojo, que ser judío no es fácil porque usted tiene que observar la ley. Y le va a caer la ceguera, ¿no es cierto?, en cuanto al Mesías. Y decía que si usted tenía, uno de los requisitos es que tenía que vivir cerca de un templo o haber frecuentado a un maestro, a un rabino, ¿no es cierto? Y después cuando usted estudiara todos los exámenes que tiene que pasar, va a ser examinado por una especie de corte, ¿no es cierto?, integrada por 3 rabinos y que van a decidir y le van a hacer preguntas capciosas, incluso para demostrar la seriedad, la solemnidad que tiene ser judío, que tiene el ser parte del pueblo de Dios. Ahora, otra cosa que tienen un poco triste, vamos a decir así, que el judío, si bien tenía que llevar el conocimiento de Dios al mundo, ellos se encerraron en sí mismos y no fueron una nación que dio a conocer a Dios. Fue una nación que vivieron a Dios para sí mismos. Es más, un judío sincero cree que los hombres, si observan lo que ellos le llaman las 7 leyes del hombre, entre ellas es respetar a Dios, amar a Dios, no mentir, no robar, no matar, portarse decentemente, trabajar honradamente, ya con eso Dios lo ama y usted va a ser recibido en el cielo. La salvación por obras. ¿Qué pueden enseñarnos si ellos dependen de las obras de la ley? Pero ustedes saben que usted no es salvo por su esfuerzo. Usted es salvo por la sola fe en Jesucristo. Y aún los judíos van a tener que ser salvos, van a ser salvos únicamente a través de Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo. Ahora fíjense los derechos, los privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice que de los cuales son la adopción. Adopción. ¡Qué tremendo! No hay otra nación del mundo, ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente el pueblo de Israel, el pueblo, los judíos, vamos a decir así, no el pueblo de Israel, porque no todos los israelitas son judíos. Los judíos, a ninguna otra nación Dios dijo, Israel mi hijo, como le dijo Dios a Faraón por medio de Moisés. Israel mi hijo, los adoptó como hijos.
Gloria al nombre del Señor. Repito, Dios se hizo cargo de su nación. Bendito sea el nombre de... Dice la gloria. Ninguna otra nación, por más tecnológicamente avanzada del mundo, tuvo la manifestación de la gloria de Dios como vino en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Venía la columna de fuego durante la noche y la nube durante el día. Veían la gloria de Dios y se manifestó la gloria. Acuérdense cuando Moisés erigió el tabernáculo, cuando lo edificó. ¿Qué pasó? Descendió la gloria del Jehová en ese lugar y no había lugar para que entrara el hombre. Oh, gloria a Dios, acá hay una palabra de Dios para nosotros, la iglesia del año 2020, ¿no es cierto? Que hay demasiado espacio ocupado por el hombre en los servicios a Dios. Y Dios está reclamando su espacio. Gloria a Dios. Cuando la gloria de Dios desciende, no hay lugar para el hombre y menos para la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y una cosa, en el lugar santísimo no había tantas luces, no había tanta escenografía, no había una plataforma grande. ¿Por qué? Porque el lugar era para el Señor. Ahora hemos tenido que hacer un montón de cosas, adaptarnos, porque el servicio es para la gente, mientras que antes el servicio era para Dios. Y esa fue la gloria de Israel. Otra vez, no se la dio a ninguna otra nación, sino a los judíos. La manifestación de la gloria de Dios en el tabernáculo y en el templo. Después tenemos, fíjense, si seguimos leyendo, el pacto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con ninguna otra nación Dios hizo pacto. Dios se obligó, con la única nación de la tierra que se obligó, fue con los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que respetar a los judíos, mis hermanos. Si bien usted me va a decir, sí, pero los judíos hay algunos que son... sí, uno ve la historia, hay bastante que se desviaron, fueron perversos. Pero por eso tenemos que estar orando por el pueblo de Israel, por los judíos, mis hermanos, para que lleguen a la conversión, para que reconozcan a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Como dice la palabra, dice que quien es Dios sobre todas las cosas. Fíjense ahí, antes que me adelante. El pacto. Dios se comprometió con el pueblo, se ató, se obligó con el pueblo de Israel. La promulgación de la ley. Qué tremendo. ¿Qué otra nación? ¿A qué otra nación Dios le dijo? Acá están mis leyes, vivan por ellas, anden por ellas. A ninguna nación. Yo puedo decir, Estados Unidos, cuando usted lee la Constitución, cuando lee el preámbulo, y les exhorto, les animo a aquellos que viven acá en Estados Unidos, que lean la Constitución, que lean el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América, y van a ver que muchas leyes de este país están basados en principios de la ley de Israel, de la ley judía, de la Torá, ¿no es cierto? Pero a la única nación que Dios le dio su ley es al pueblo judío. Me van siguiendo, mis hermanos. O sea, tenemos que ponerle a cada cosa en su lugar, no mezclar las cosas. Entonces dice el culto. Mis hermanos, acá uno tiene que sacarse el sombrero frente a los judíos. A ninguna nación, a ningún pueblo, Dios les mostró, si usted lee el libro de Levíticos, Éxodo, Números, cómo el pueblo se tenía que acercar a Dios. El tabernáculo era una demostración visible de cómo el pueblo se tenía que acercar a Dios. A ninguna otra nación. Por eso, fíjense, el culto, cómo tenían que servir, cómo Dios quiere que se les sirva. Es tremendo eso. Y después dice, las promesas. ¿A qué nación Dios le dio tantas promesas como al pueblo judío? A ninguna, mis hermanos. Ojo, no estoy judaizando, ¿no es cierto? Porque yo soy cristiano y soy gentil. Y dice la palabra de Dios, pero tenemos que reconocer el lugar que las Sagradas Escrituras dan al pueblo
judío, ¿no es cierto? Y dice de quiénes son los patriarcas. Mis hermanos, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son la raíz del pueblo judío. Y nosotros, los cristianos, mediante la fe, venimos a ser hijos de Abraham. Fíjense qué tremendo. Las promesas de Dios de bendición fueron dadas únicamente a Israel, pero ojo, no para que fueran una nación exclusivista, excluyente, sino para que ellos fueran de bendición para otros. Y así les puedo decir, Estados Unidos fue una nación bendecida por Dios para que bendiga a otras naciones. Pero si Estados Unidos se cierra su mano a las demás naciones, la mano de Dios se va a cerrar sobre Estados Unidos, porque la promesa de Dios para bendiciones, bendiciendo te bendeciré. Cuando dejamos de ser de bendición, cortamos el suministro de la bendición de Dios. Israel fue bendecido para que las demás naciones de alrededor pudieran alcanzar bendición a través del pueblo escogido por Dios, ¿no es cierto? Y después dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y acá, bendito por los siglos, y Pablo le pone un amén. Ahora note una cosa. Mis hermanos acá venían siendo todos elogios para el pueblo de Israel, de los judíos, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero ahora viene una palabra, una advertencia bien severa. Jesucristo, la piedra de tropiezo para ellos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué los judíos tienen tanto problema con el Mesías? Ojo, no es que no creen en el Mesías, que viene el Mesías, ¿no es cierto? Ellos están esperando el Mesías, pero no pueden creer en Jesucristo. ¿Saben por qué? Y Pablo nos cuenta, Pablo nos enseña la razón. Pablo dice que cuando iba a un lugar, lo primero que hacía en un día de reposo, iba a la sinagoga. Y fíjense, capítulo 17 del libro de Hechos, yo creo que esto vale la pena que lo sepamos, porque acuérdense que la iglesia, y les adelanto así, no vino a reemplazar a Israel. Tengamos cuidado, la iglesia no reemplazó a Israel. Nosotros fuimos el olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo verdadero. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, dice, mi Biblia dice, el alboroto en Tesalónica, capítulo 17 del libro de los Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, o sea, él tenía la costumbre, y una costumbre se produce cuando uno ha repetido una acción varias montones de veces, ¿no es cierto? O sea, acostumbraba a ir a la sinagoga, fue a ellos y por 3 días de reposo. Ahora es notable, cuando usted habla con un médico, con un psicólogo, sabe que más o menos en 3 semanas usted puede formar un hábito, puede romper un hábito, ¿no es cierto? Más o menos 3 semanas, unos 40 días, usted puede cambiar un hábito. Y Pablo fue por 3 días de reposo allí a la sinagoga de los judíos. Y dice que, ¿qué hacía? Fíjense, dice que discutió con ellos. Una discusión no es cuando una persona sola habla, es cuando hay un intercambio de opiniones, ¿no es cierto? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Acá hay una advertencia, mis hermanos. Pablo dice que fue un hombre que fue trasladado al tercer cielo, tuvo una revelación extraordinaria de Jesucristo allí camino a Damasco, y sin embargo no fue diciéndole, yo calculo que si Pablo hubiera sido argentino, hubiera dicho, pero muchachos, me tienen que creer, ¿por qué? Porque yo lo vi a Jesús, yo realmente oí su voz. No, Pablo no hace eso. Y a veces nosotros
queremos andar hablando de experiencias místicas y sobrenaturales. Pablo tomó las escrituras, mis hermanos. Yo creo en cuando la fe te lleva a experimentar el poder de Dios. Pero nunca debo usar la escritura para justificar la experiencia, ¿no es cierto? Y Pablo dice, por medio de las escrituras, declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ojo, teniendo celos, a veces los celos nos hacen hacer cosas tontas, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Fíjense, tremendo alboroto que hermano. Pero hay una cosa, mis hermanos. Pablo era muy vehemente, muy firme. Declaraba por las escrituras que el Cristo debía padecer, debía sufrir y debía morir. El judío no podía concebir eso. Decían, el Mesías, él no tiene nada que ver con la muerte, no puede venir de la muerte. El Mesías viene de Dios, viene de la vida. Esa es la piedra de tropiezo que tienen los judíos, que les cuesta, dicen, no puede ser. Acuérdense, mis hermanos, el grupo de discípulos que tenía Jesús. Entre ellos estaba Judas Iscariote. No dice la Biblia el que le entregó solamente, el que llegó a ser el traidor. Judas Iscariote, según los historiadores, era miembro de un partido político llamado, o una guerrilla llamada los Zelotes, que eran nacionalistas, que luchaban por la liberación de la tierra, de la opresión del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y entonces, una de las cosas por las cuales fue llevando a Judas a elaborar, ¿no es cierto?, a ir desarrollando el concepto, la idea de traición, fue que Jesús, el que esperaba que iba a librar a Israel, estaba agarrando para cualquier lado, menos para el lado que él quería. Aquel que venía a imponer un reino, le dice al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. No te defiendas. ¡Epa! Y hoy por hoy se escucha a cristianos hablar de que hay que empuñar las armas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucita? Por 40 días se estuvo apareciendo a los discípulos. Y lo primero que le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Fíjense, no habían entendido. El reino a Israel. Él vino a traer el reino de Dios. No el reino a Israel, no el reino de una nación, el reino de Dios. Acuérdense que somos ciudadanos de otro reino, ¿no es cierto? Dice, ¿cuándo? Dice, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones, o sea, las temporadas, ¿no es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué lindo que aquel Jesús, aquel Mesías para los judíos, que aquella vez a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Una mujer que era de fuera del pueblo de Israel, que vino clamando por su hija. Señor, ten misericordia de mi hija, ¿no es cierto? Entonces Jesús no le llevaba el apunte, vamos a decir así. Le dice, no puedo porque si no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el clamor de aquella mujer le dijo, sí, Señor, pero dame solamente las migajas, un poquito. Y eso me hace ver el clamor de muchos inmigrantes, ¿no es cierto? Queremos un poquito de lo mucho que tienen ustedes acá, un poquito. Por eso mi carga por los inmigrantes, mi oración es por aquellos que Dios les permita normalizar su situación acá. ¿No es cierto?
no por lo deshonesto, los que vienen a traer problemas, pero sí hay mucha gente que trabaja decentemente y es mi oración y mi corazón por ellos. ¿No es cierto? Entonces, fíjense en lo que dice la palabra de Dios, ya para ir terminando por esta noche. Habíamos visto ya buena parte del capítulo 9, y en el capítulo 10 dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. Note una cosa, el capítulo 9 empieza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y habla porque deseara, ¿no es cierto?, la conversión de su pueblo al Señor. Pero ya Pablo en el capítulo 10 ya no solamente habla de quisiera, ya le agrega algo más. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Primero que tenemos que orar por el pueblo de Israel es para salvación. A veces nosotros oramos por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo judío, pero es que no puede haber paz sin Jesucristo. Dice que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino ¿en qué cosa? En justicia, en paz y gozo. Y Jesús mismo, hablando del Espíritu Santo, dice: mas cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no han creído en mí. Ese es el gran pecado de la humanidad y el gran pecado de Israel, es no haber creído en Cristo. Y ese puede ser el gran pecado de nosotros, mis hermanos. El pretender vivir un cristianismo sin Cristo, un cristianismo por nuestro esfuerzo personal, un cristianismo para que me vean, un cristianismo para que me alaben. No, Señor, nosotros vivimos por fe en Cristo Jesús, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. ¿No es cierto? Y fíjense, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Viene, dice, de pecado, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, a Jesús le hicieron todo lo que quisieron mientras estuvo acá en la tierra. Hasta se dieron el gusto de no aceptar los judíos el mensaje de Juan el Bautista cuando vino trayendo el mensaje de arrepentimiento. Dice que muchos no aceptaron los designios de Dios y no se bautizaron. Dice, no. Ellos se creían mejor. Es más, a Jesús una vez lo llegaron a tratar de: nosotros un padre tenemos, pero no somos hijos de fornicación. Pero recuerden que viene Jesucristo por segunda vez y ya no viene en relación al pecado, ya no viene como redentor, sino como juez. Para la iglesia, como el amado. Para aquellos que no le han aceptado, viene como juez. Así que esta noche podemos decidir qué vamos a hacer, de qué lugar vamos a estar. Ahora le dice una cosa: porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, o sea, el motivo, el principio o la razón por la cual fue dada la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿No es cierto? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vamos a parar acá en esta noche. Mis hermanos, Pablo, un hombre celoso, un fariseo de fariseos, se había sentido en el compromiso, en la obligación de perseguir a aquellos
que estaban vituperando al Mesías que esperaban Israel. Porque decía, ese hombre que murió, que padeció, que no se defendió, no puede ser el Mesías. Esta gente está llevando a la nación a un error y por eso hay que extirparlo, decía Pablo. Y qué lindo que se le apareció el Salvador allí camino a Damasco. Y este hombre pudo rendir su vida y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo grandísimo para todos ustedes. Gracias por su tiempo.